¿Será cierto que Antonio Peña hacía fiestas en las funciones de AAA, que también tenía un libro negro con el cual hacía ciertos ritos de magia negra y que incluso un imperio televisivo como lo es Televisa estaban detrás de la AAA? Pues todos estos son mitos alrededor de Antonio Peña. Así que el día de hoy revisaremos esos mitos y veremos cuáles son. Antonio Peña siempre estuvo relacionado a la lucha libre, primero como luchador, luego como trabajador dentro de la lucha libre, específicamente dentro del Consejo Mundial, donde aportaba creativamente y en otras situaciones, y después siendo promotor de la empresa más importante de entretenimiento deportivo en México, la AAA. Y aunque su figura nunca estuvo tan expuesta a la polémica, a la controversia, la realidad es que en los últimos años su nombre ha salido demasiado. Incluso hasta en la causa de su fallecimiento se ha hablado de varias situaciones, teorías y conspiraciones. Pero la realidad es que Antonio Peña siempre fue muy celoso de su vida privada, incluso para dar entrevistas a medios de comunicación. Y es que casi no se presentaba en situaciones donde fuera vulnerable su vida personal. Si bien hubieron críticas a su vida profesional por parte de luchadores, promotores, incluso hasta llegó a estar en controversias que tienen que ver con la farándula debido a algunas situaciones con cibernético, la realidad es que Antonio Peña siempre se mantuvo alejado de todo esto. Pero aficionados, promotores y hasta incluso luchadores que lucharon en su empresa han reavivado todos los mitos relacionados a Antonio Peña. Y en esta ocasión solamente hablaremos de unos cuantos. Así que comenzaremos por uno de los mitos que realmente son de los más conocidos y que las personas pueden dar como de cierta manera a que fue cierto. Comenzaremos con el mito de la AAA. Y es que todos sabemos la historia de la caravana 3 veces estelar, que surgió como competencia del Consejo Mundial, particularmente porque en aquellas épocas el toreo de 4 caminos ya venía a la baja. Sin embargo, pues todos sabemos que esto fue a manos de Antonio Peña con luchadores del Consejo Mundial, en lo que históricamente se conoce como la desbandada del Consejo Mundial. Sí, y es que con luchadores del Consejo Mundial fue que se hizo la primera empresa competencia de esta compañía, la caravana 3 veces estelar, ya que varios luchadores estrellas y no estrellas salieron de esta empresa para irse a la nueva compañía. Conan, Octagón, Latin Lover, Abismo Negro, entre muchos otros, fueron los pilares más importantes de esta nueva compañía. Así como la llegada de otros luchadores ya establecidos y de luchadores veteranos que de cierta manera tenían un nombre para apoyar a esta compañía de Antonio Peña. Y aparentemente todos creerían que Antonio Peña fue quien tuvo la idea de crear esta compañía, ya que no se sentía valorado dentro del Consejo Mundial. Y es que aparentemente la historia nos dice que Antonio Peña trabajaba en el consejo, pero muchas de sus ideas no eran implantadas en la empresa. Así que decidió hacer una nueva empresa, reunir a luchadores y pues hacer lo que quería en esta nueva compañía. Pero existe un mito de que Televisa, sí, el máximo imperio televisivo en México, fue quien estuvo detrás de esta empresa. Hay que recordar que este imperio es uno de los más importantes en América Latina y en el mundo. Y a manos de Emilio Azcárraga Padre se llevaría a cabo aparentemente este proyecto. Por razones desconocidas, Televisa quería formar una nueva empresa. Y de esta forma, a través de Antonio Peña, darle todas las herramientas, la estructura, el dinero para que así fuera.
Al parecer Televisa estaría muy interesada de crear su propia compañía de lucha libre porque monetariamente sería algo redituable. Sin embargo, era algo difícil de pensar porque en aquel entonces el Consejo Mundial de Lucha Libre también pertenecía a las filas de Televisa. Aunque claro, esta era una empresa completamente independiente a la televisora. Por lo cual Televisa quería tener su propia empresa, quería, pues de cierta manera, tener beneficios de la lucha libre. ¿Y qué mejor? Tener a una persona que ya conocía sobre este deporte y trabajaba en una de las mejores, si no es que la mejor. De esta forma Televisa utilizaría a Antonio Peña, quien ya trabajaba para el Consejo Mundial, una de las mejores empresas a nivel mundial, para crear la suya. Pero aparentemente todo esto no saldría bien, ya que Televisa posteriormente saldría de este panorama, dejándole prácticamente toda la empresa a Antonio Peña. Posteriormente Antonio Peña formaría la promotora Promociones Antonio Peña y en tiempo y forma registraría a Lucha Libre AAA como su empresa. Incluso hay algunos periodistas que han mencionado últimamente que AAA ya existía como nombre. Particularmente el periodista Ernesto Campo de Superluchas, quien mencionaba que Televisa ya tenía de cierta manera el nombre de AAA y lo quería utilizar para cualquier cosa. Pero en esta creación de una nueva empresa de lucha libre decidió utilizarlo, lo cual tendría sentido por el nombre de Asistencia, Asesoría y Administración de Espectáculos, que es el nombre oficial de AAA. Sin embargo, no se sabe realmente si AAA fue creada por Televisa y al mero tiempo decidió arrepentirse. Y por ende Antonio Peña se haría como el creador y fundador de esta compañía, cuando al final de cuentas no lo fue. Pero simplemente a Televisa no le salieron los planes. Otro de los mitos importantes para Antonio Peña es que Antonio Peña de cierta manera hacía magia negra antes de las funciones. Incluso se habla de un libro negro que utilizaba cuando las funciones no iban bien. Todo esto lo han dicho varios luchadores, incluso algunos luchadores como Kung Fu Junior mencionaron que fueron testigos de esta situación. Pero por otra parte, algunos luchadores como Cibernético han hablado que esto jamás existió. Y que si bien el éxito de AAA era abrumador, era por cómo se desempeñaba la compañía a manos de Antonio Peña, pero no tanto por la brujería y mito. Sin embargo, muchos aficionados han mencionado que Antonio Peña sí tenía algo raro. Y es que tan solo hay que ver los personajes que ha inventado Antonio Peña, como por ejemplo La Parca, Caos, Espectro de Ultratumba y Gronda. Personajes que tienen que ver con esta cuestión del terror, misticismo y muchas cosas, pues que muchos podrían relacionar a la muerte o incluso a situaciones un tanto extrañas. Lo que es cierto es que muchos luchadores mencionan que Antonio Peña tenía un éxito rotundo con La Caravana, lo cual para la época era un poco difícil porque pocas empresas lograban posicionarse bien en la lucha libre. Y aunque Antonio Peña ya había trabajado para el Consejo, vuelvo a repetir, esto era algo muy complicado. Y La Caravana en sus primeros años fue muy exitosa. Podríamos decir que prácticamente en la primera década de los 90. Ya que las arenas estaban a reventar y los aficionados cada vez iban más y tenían mucho más relación con esta nueva compañía. ¿Será entonces que Antonio Peña acudía a rituales que dicen muchos luchadores que hacía para tener éxito? ¿Y será por eso que quizá AAA en el último tiempo también iba a la baja porque ya no existían este tipo de ritos? Pues mucha gente puede pensar que sí. Por otra parte, existe otro mito que sin duda es de los más controversiales que existen para Antonio Peña. Y es que muchos mencionan que Antonio Peña hacía fiestas en las funciones de lucha libre, pero no quizá el tipo de fiesta que quizá todos contemplamos, donde puede haber excesos, quizá mujeres, quizá también drogas, este tipo de situaciones, lo cual puede ser normal completamente en cualquier rubro. Sobre todo en el deporte, siendo personas tan famosos, tan exitosos.
Sin embargo, se decía, y muchos luchadores han mencionado, que existían fiestas y cuestiones prohibidas dentro de estas fiestas, como por ejemplo relaciones carnales multitudinarias, donde aparentemente Antonio Peña era partícipe con otros luchadores. Realmente existe mucho misticismo sobre qué pasaban en estas fiestas que aparentemente organizaba Antonio Peña. ¿Qué luchadores participaban y por qué participaban? ¿Y por qué se dice esto de estas reuniones? ¿Por qué existen pocos testimonios de luchadores sobre este tipo de fiestas si existieron? ¿Y por qué también cuando se les pregunta a muchos luchadores sobre las fiestas de Antonio Peña tienen una reacción un tanto extraña? ¿Será que muchos no quieren hablar de este tipo de fiestas porque algo pasaba? ¿O quizá nada pasaba y les incomoda simplemente por el hecho de que están hablando mal, aunque sea implícitamente, de Antonio Peña? Sin embargo, esta es una de las tantas cosas que se decía que pasaban con Antonio Peña y las funciones de AAA. Lo que es un hecho es que Antonio Peña no dejará de ser una figura controversial, y que incluso hoy los luchadores a los cuales él apoyó han hablado cosas buenas, cosas malas y cosas que quizás son para defenderlo, pero que prácticamente acaban insinuando situaciones que pudieron pasar. Como por ejemplo el caso de Cibernético, que habló que él conocía a las personas que se habían metido con Antonio Peña refiriéndose con luchadores, y lógicamente hablando de su orientación sexual. Ese también es otro mito que existe respecto a la figura de Antonio Peña. Y de hecho se han hecho hasta incluso icebergs de la lucha libre respecto a esta situación, ya que muchos dicen que derivado de esta situación fue que Antonio Peña contrajo una enfermedad por la cual él falleció. Pero simplemente son leyendas urbanas y mitos. Algunos aficionados que no se sabe el índole, de dónde vienen, de dónde proceden o de dónde sacan su testimonio, afirman que este tipo de mitos sí pasaron, que fueron cercanos a la AAA en aquel momento, que incluso tuvieron relación, que incluso tienen cercanía con algún luchador que les contó esto, pero simplemente se quedan en testimonios vagos. No sabemos realmente de dónde hayan surgido todos estos mitos alrededor de Antonio Peña, pero la mayoría de mitos son negativos y son controversiales. Al final fue lo que generó Antonio Peña, una figura que en vida no tuvo polémicas y que no tuvo controversias, o al menos no fueron tantas, pero que después de fallecido la gente ha decidido hablar sobre esta persona, y que independientemente si estos mitos son verdad o no, claramente ponen sobre la mesa la imagen y el personaje de Antonio Peña hasta la actualidad. Lo curioso de todo esto es que no hay mitos positivos sobre Antonio Peña, cuando claramente fue una figura emblemática de la lucha libre, pero simplemente no existe. ¿Y tú qué crees? ¿Que estos son simples mitos o que son verdades oscuras, escondidas como mitos? Si te gustó este video, que claramente es de entretenimiento, déjame tu like, comparte, comenta y sobre todo suscríbete.